Hay días en los que salir de casa cuesta un poco más. Respiras profundo, miras la calle y algo en el aire se siente distinto, más pesado. Como si el mundo allá afuera se hubiera vuelto más incierto, más peligroso. Tanta violencia, tantas noticias que duelen, tanta gente que vuelve distinta de cómo salió. Y el corazón lo nota. Se inquieta por los hijos que se marchan temprano con el móvil en la mano, los auriculares puestos, distraídos en un mundo que ya casi no deja espacio para una oración. Se preocupa por quien conduce de madrugada, por la pareja que regresa tarde, por los padres que no descansan hasta escuchar la llave girar en la cerradura. Vivimos tiempos donde el miedo se esconde en los detalles. Un retraso, una llamada que no llega, una sirena a lo lejos, y de repente la mente se llena de pensamientos. ¿Estará todo bien? ¿Llegará a salvo? Porque, aunque no lo digamos, todos tenemos miedo de perder a quien amamos. Incluso los más fuertes, incluso los que sonríen como si nada pasara. El amor nos da coraje, sí, pero también nos vuelve vulnerables. Y es esa vulnerabilidad la que aprieta el pecho cada vez que alguien que amamos cruza la puerta. Sin embargo, los antiguos sabios enseñaban que el miedo no tiene por qué dominarnos. Que puede transformarse, que puede volverse oración, recuerdo, conexión con lo eterno. Decían que antes de salir al mundo hay que cubrirse de fe, porque el peligro existe, pero quien camina acompañado de Dios regresa con paz. A veces sentimos un nudo en el pecho. No sabemos bien por qué. No es miedo a algo concreto, es esa inquietud leve, invisible, que no se puede nombrar. Intentamos ignorarla, pero el alma lo sabe. Y los sabios de Israel decían que ese sentimiento no es debilidad, es una advertencia del cielo. El alma a veces percibe lo que los ojos aún no alcanzan a ver. Y esa incomodidad, ese silencio que aprieta el corazón, puede ser una llamada divina. No salgas solo. Llévame contigo. Porque no todo miedo es malo. Algunos son señales de amor, formas sutiles en las que Dios nos recuerda su presencia antes de que algo ocurra. Por eso los sabios repetían una enseñanza que sobrevivió al paso del tiempo. Cuando el corazón pide protección, los sabios escuchan, los necios lo ignoran. Cierra un momento los ojos. Piensa en alguien a quien amas con todo tu ser, tu hijo, tu pareja, tu madre, un amigo, alguien que está lejos o enfrentando un momento difícil. Siente ese amor dentro de ti y eleva un pensamiento, una oración sencilla. Que Dios cuide su camino, su regreso y cada paso que dé. Porque cuando el corazón ama, orar se vuelve natural. Vivimos días extraños. Sales de casa, miras el cielo, y hasta el aire parece distinto. La gente camina con prisa, sin mirar, cargando el peso de sus preocupaciones. El ruido, el tráfico, las noticias, todo parece recordarnos que el mundo puede ser hostil. Pero el verdadero peligro no siempre está afuera. A veces está en lo que olvidamos llevar dentro. Antes, la gente salía de casa con fe. Hoy, sale con prisa. Y en esa prisa dejamos atrás lo más sagrado, la sensación de estar protegidos. ¿Conoces ese miedo? No necesita nombre. Es el que se siente cuando un hijo sale de noche y finges tranquilidad. El que despierta a una madre en mitad de la madrugada para asegurarse de que todo está bien. Es el miedo de un mundo que cambia demasiado rápido, y la duda de si realmente estamos listos para él. El mundo cambió, y a veces sentimos que nosotros no cambiamos con él. Las calles están llenas, pero vacías. La gente pasa una al lado de la otra sin mirarse, los vecinos casi no se saludan, los hijos miran más las pantallas que los ojos de sus padres. Y aquella fe sencilla, la que vivía en los pequeños gestos, una oración antes de salir, un beso en la mezuzá, una vela encendida, parece haberse convertido en un recuerdo lejano. Los antiguos sabían algo que hoy olvidamos, que lo invisible también camina por las calles. Que cuando el alma sale sin su abrigo espiritual, se expone a fríos que no se ven. Por eso nunca cruzaban la puerta sin un pequeño gesto de fe, sin una intención que los recordara acompañados. Hoy vivimos con prisa. Todo sucede tan rápido que ni notamos lo que dejamos atrás. Despertamos, tomamos el móvil, bebemos el café, cerramos la puerta y salimos. Pero, ¿salimos realmente acompañados? Los sabios antiguos decían que la prisa apaga la bendición, porque la bendición nace solo cuando hay conciencia. Cuando uno se detiene un instante, respira hondo y recuerda, no voy solo. Para ellos, cada salida era una travesía.
Y toda travesía necesita protección. Por eso, antes de partir, hacían algo muy simple pero lleno de significado. Ponían un pequeño objeto en el bolsillo, una señal, un recordatorio silencioso de que Dios camina con ellos. Hoy parece que el mundo empeora, y sin embargo, las malas noticias ya casi no nos sorprenden. Cada día ocurre algo nuevo que entristece, y poco a poco el corazón se endurece. Pero cuando el corazón se cierra al dolor, también se cierra a la luz. Los sabios enseñaban que el alma necesita anclas, recuerdos, pequeñas marcas de fe que impidan que se pierda en el caos. Por eso llevaban consigo algo que no era superstición, sino memoria viva. Un símbolo que los mantenía conectados a lo divino, recordando que ninguna caminata está sola. Era una fe sencilla, cotidiana, que se renovaba con cada salida y cada regreso. Hoy, en cambio, en muchos hogares reina un miedo silencioso. Un miedo que no se dice, pero se siente. El miedo a perder el control, a no poder proteger a quienes amamos. El temor de que un adiós matutino pueda convertirse en el último. Los padres disimulan la preocupación con una sonrisa. Las madres miran el teléfono una y otra vez, esperando un mensaje. Y, en el fondo, todos comparten la misma pregunta. ¿Cómo proteger a los que amamos en un mundo tan incierto? Los antiguos sabios también conocieron ese miedo. Temían por sus hijos, por los viajes, por los peligros del camino. Pero no vivían prisioneros del temor. Encontraron una manera de transformarlo en luz. Antes de salir, recitaban una breve oración. Luego colocaban en su bolsillo un pequeño trozo de pergamino, con palabras sagradas escritas en él. Y decían: quien lleva a Dios en su bolsillo, lleva protección en su camino. No era magia, era memoria. Era la certeza de que, aunque el mundo cambie, la presencia de Dios sigue siendo la misma. Y mientras uno recuerde quién lo guía, el alma nunca se perderá. Hoy muchos salen armados con llaves, tarjetas y auriculares, pero desarmados del espíritu. Y quizás por eso el mundo parece más frío, más vacío, más hostil. Porque cuando falta la fe, aparecen grietas invisibles. Y es allí, en esas grietas, donde el miedo encuentra su hogar. Los antiguos sabían algo que hoy casi todos olvidamos. Antes de cruzar cualquier puerta, pedían protección. Decían los sabios: no salgas de casa sin recordar a Dios, porque el olvido es la puerta por donde entra el mal. Ellos conocían secretos que no desaparecieron con el tiempo, solo quedaron dormidos. Y quizás tú también lo sientas, que ha llegado el momento de despertarlos. De recuperar aquello que el mundo moderno cambió por prisa, ruido y distracción. Los sabios aconsejaban: lleva esto en tu bolsillo cuando salgas, y Dios cuidará tu camino de ida y de vuelta. Pero, ¿qué era ese esto? ¿Y cómo un gesto tan simple podía proteger tanto el cuerpo como el alma? Esa es la pregunta que abre las puertas del misterio. Porque cuando entiendas lo que significaba, descubrirás que la protección más antigua del mundo sigue viva. Y seguirá funcionando mientras exista fe. Hay un tipo de miedo que no aparece en los titulares ni en las cifras. Un miedo silencioso, doméstico, que habita dentro de las casas y de los corazones. Es el miedo de perder lo que amamos. De sentir que el mundo se volvió caótico y que ya no sabemos cómo cuidarlo. No lo decimos, pero todos lo sentimos. Cuando tu hijo tarda en responder un mensaje. Cuando escuchas una sirena a lo lejos. Cuando miras a alguien a los ojos y ves que, donde antes había fe, ahora hay vacío. Vivimos rodeados de tecnología, pero espiritualmente desnudos. Hay cámaras en cada esquina, alarmas en cada puerta, contraseñas para todo. Pero pocos recuerdan invocar a los ángeles. Los antiguos no necesitaban muros altos, porque llevaban la protección dentro. Hoy tenemos muros, candados y claves, pero un corazón desarmado. El miedo se ha convertido en un invitado silencioso en muchos hogares. Se sienta a la mesa cuando todos miran las pantallas y nadie se mira entre sí. Habita en las noches sin sueño de las madres que oran en silencio. Y en los padres que aparentan fuerza mientras por dentro llevan un nudo que no se suelta. El miedo moderno no es a los ladrones ni a la enfermedad. Es el miedo a la ausencia de Dios. A darnos cuenta de que, por más conectados que estemos al mundo, nos hemos desconectado del cielo. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a caminar solos. Mira a tu alrededor.
rostros cansados, miradas vacías, sonrisas automáticas. Vivimos en la era de la prisa y de la distracción. Y ese ritmo tiene un precio, la pérdida de la sensibilidad espiritual. Decían los sabios que cuando el hombre olvida lo sagrado se esconde. Y lo que queda es el vacío. Un vacío que tratamos de llenar con trabajo, compras, viajes o pantallas. Pero que solo se llena con presencia, con conexión, con silencio. Tal vez por eso, aunque tenemos más comodidad que nunca, el mundo se siente más pesado. Porque el alma está intentando gritar, y casi nadie la escucha. Los sabios de Israel hablaban del Yetzer, la fuerza del caos interior. Decían que todo mal externo nace primero dentro del hombre. Cuando la luz interior se apaga, el mundo alrededor empieza a oscurecer. Por eso el miedo moderno es tan peligroso. Porque se disfraza de razón, pero es espiritual. Decimos, tengo miedo a la inseguridad, a las guerras, a las enfermedades. Pero, en el fondo, lo que realmente tememos es sentirnos solos ante todo eso. El miedo es la señal de un alma que ha olvidado que no camina sola. Por eso los antiguos nunca daban un paso fuera de su casa sin invocar a Dios. No lo hacían solo para alejar el peligro, sino para recordar que no estaban solos en el camino. Hoy, hablar de fe parece casi un acto de rebeldía. Muchos lo llaman superstición, otros lo reducen a un cuento viejo. Pero la verdad es que todo ser humano necesita creer en algo más grande que sí mismo. Incluso quien dice no creer, termina adorando algo, el dinero, el azar, el destino. La diferencia está en que los antiguos escogían creer en lo que no cambia. Su fe no era ingenua, era consciente. Sabían que el mundo está lleno de fuerzas invisibles, y que no se trata de vivir con miedo, sino de caminar con los ojos del alma abiertos. Esa lucidez, esa sensibilidad espiritual, es la que hoy se está apagando. ¿Has notado que hay casas donde se respira calma? ¿Y otras donde el aire pesa? No es cuestión de muebles ni de colores. Es energía. El alma de una casa es el reflejo de quienes la habitan. Y del mismo modo, la energía de tu camino depende de lo que llevas dentro. Decían los sabios. El mal no persigue a los fuertes, busca a los distraídos. Y la distracción no es otra cosa que el olvido de lo divino. Vivimos tan ocupados, tan conectados, que nos olvidamos incluso de nosotros mismos, y mucho más de Dios. Por eso hay tanta ansiedad, tanto ruido interior, tanto miedo sin nombre. Tal vez el problema no está fuera, en el mundo, sino en lo que olvidamos llevar dentro cuando salimos. Antes, la gente pedía la bendición de los padres. Besaba el símbolo de su fe al cruzar la puerta. Susurraba una oración antes de partir. Hoy, en cambio, salimos con auriculares en los oídos. Y el corazón en silencio. Y los sabios lo sabían. Quien sale en silencio, sin oración, camina vulnerable. Porque el silencio sin fe es vacío. Pero el silencio después de una oración es refugio. Por eso los antiguos dejaron un secreto que no ha muerto. El mundo solo se vuelve peligroso cuando olvidamos quién camina a nuestro lado. Creían que existe una manera de transformar el miedo en luz. Un gesto sencillo, casi infantil, pero capaz de abrir puertas invisibles de protección. Ese gesto empieza en el momento en que decides llevar contigo un pequeño recordatorio de fe, un símbolo, una palabra, algo que te conecte con lo divino. No es superstición. Es encender una luz interior antes de salir. Decían los sabios. Quien lleva a Dios consigo, siempre regresa en paz. Y esa paz, que algunos llaman suerte, tiene un nombre: presencia. Muchos pasan la vida buscándola en templos, en libros o promesas, sin darse cuenta de que siempre estuvo a un solo gesto de distancia. El gesto de recordar. Algunos lo llaman costumbre antigua, otros, secreto espiritual. Pero los sabios judíos sabían lo que hacían cuando repetían: pon esto en tu bolsillo antes de salir de casa. Porque comprendían que el verdadero peligro no está en las calles, sino en el olvido de que Dios aún camina con nosotros. Quizá lo que falta hoy no sea más seguridad, sino más memoria. Hubo un tiempo en que salir de casa era un acto sagrado. Antes del trabajo, antes del ruido, antes del miedo, había un momento de pausa.
Las personas respiraban profundo. Miraban al cielo y decían: Dios, acompáñame hoy. Hoy casi nadie lo hace. Y tal vez por eso el mundo se siente tan pesado. Porque olvidamos cómo salir de casa con luz. El olvido no llegó de golpe. Primero dejamos de orar antes de comer. Luego de bendecir a los hijos al dormir. Y un día, sin notarlo, empezamos a cruzar la puerta sin recordar a Dios. Fue entonces cuando todo cambió. Las calles se volvieron más frías. Las miradas más apuradas. Y las tragedias más comunes. No fue que Dios dejara de protegernos, sino que nosotros dejamos de invitarlo a caminar con nosotros. Si alguna vez entras en una casa judía antigua, notarás algo distinto. En el marco de la puerta hay una mezuzá, un pequeño pergamino enrollado con palabras sagradas escritas a mano. No es un adorno, es una memoria viva. Cada vez que alguien la toca al entrar o salir, sin decir una sola palabra, está recordando: esta casa y este camino están bajo la mirada del Eterno. Era un gesto sencillo, pero de una fuerza inmensa. Incluso quien no comprendía el hebreo podía sentirlo. No camino solo. Hoy tenemos cámaras, contraseñas y cerraduras inteligentes. Pero las casas parecen cada vez más vacías de luz. Los antiguos no tenían nada de eso. Y aún así dormían con el alma tranquila. Porque su conciencia era su escudo. Quizá recuerdas a tu abuela encendiendo una vela los viernes. O a tus padres diciéndote: ve con Dios antes de salir. Tal vez incluso tú repites esas palabras. Pero ya sin el mismo fuego en el corazón. La fe se volvió un reflejo del lenguaje, no del alma. Y el mundo moderno convirtió la espiritualidad en algo estético, no esencial. Hablamos de Dios, pero olvidamos sentirlo. Repetimos palabras antiguas, pero olvidamos el gesto que las mantenía vivas. Los sabios decían: la fe no vive en las frases, sino en los actos. Y fue precisamente el acto lo que perdimos. El pequeño movimiento de recordar. Somos la generación que cambió la bendición por la prisa. Hoy los hijos salen con auriculares. Los padres despiden sin mirar. Y las madres besan rápido antes de volver al móvil. Pero algo, muy dentro, sigue diciendo: falta algo. Porque el alma recuerda lo que la mente ha olvidado. Extraña la bendición, la pausa, la caricia invisible de la protección. Y cuando no la encuentra, busca sustitutos. En las redes, en objetos, en modas espirituales que prometen paz instantánea. Pero nunca llenan el vacío. Esto no es novedad. Es regreso. Regreso a lo simple, a lo eterno. A lo que nunca envejece. Los sabios de Israel guardaban una costumbre casi perdida. Antes de salir de casa, colocaban en su bolsillo un pequeño trozo de pergamino con una frase sagrada. No lo hacían por superstición, sino por conciencia. Era su manera de decirse: llevo conmigo la presencia del Eterno. Sabían que el peligro más grande no está afuera, sino en el olvido. Porque cuando el pensamiento recuerda a Dios, el corazón se fortalece, el camino se ilumina, y el miedo se disuelve. El mundo olvidó el gesto, y con él, perdió la calma. Vivimos en una era de abundancia, de datos, de ruido, de distracciones. Pero hay una pobreza que enferma el alma. La falta de gestos sagrados. Encender una vela, decir una bendición, tocar la mezuzá, llevar un símbolo de fe contigo. Esos pequeños actos eran recordatorios silenciosos de que Dios participa en lo cotidiano. Hoy muchos viven como si estuvieran solos. Y el miedo es la sombra natural de esa ausencia. Los sabios advertían: cuando el hombre olvida lo sagrado, el mundo comienza a olvidarse de él. Aún así, algunos todavía sienten el llamado. A veces llega en un sueño, otras en una coincidencia imposible, o en ese instante en que te salvas por poco, y sin pensarlo dices: fue Dios. Y sí, lo fue, pero quizá el verdadero milagro fue recordar, aunque fuera por un segundo, que nunca estuviste solo. Los antiguos vivían en diálogo constante con lo divino. No esperaban milagros, los tejían con su memoria. Por eso, incluso entre guerras o hambre,
no se sentían desamparados. La humanidad de hoy tiene recursos, pero carece de rituales. Y quizás por eso el corazón moderno se siente tan vulnerable, porque el acto de recordar lo sagrado es como levantar un muro invisible alrededor del alma. Ellos lo sabían, y nos dejaron su secreto, tan simple como el aire, tan poderoso como el fuego. Antes de dar un paso fuera, antes de pronunciar una palabra, hay algo que nunca deberíamos olvidar: no caminamos solos. Hay una presencia que acompaña cada respiración, y mantenerla viva en la memoria es la diferencia entre andar con fe o con miedo. Lleva contigo algo que te lo recuerde. No importa si es un pequeño papel, una palabra escrita, una oración o un simple gesto. El olvido abre caminos inciertos, pero el recuerdo cierra las puertas que conducen al error. A lo largo de este camino iremos comprendiendo cómo los sabios antiguos mantenían encendida esa chispa de conciencia. Ellos sabían que un símbolo, un objeto o una acción sencilla podían transformar el temor en confianza, el azar en propósito y el trayecto en un regreso seguro. Vivimos rodeados de recordatorios, citas, contraseñas, notificaciones. Pero lo esencial se nos escapa: ¿quién sostiene nuestra existencia en cada instante? Los antiguos sabían que la distracción era la grieta por donde se cuela el miedo. Por eso inventaron gestos y palabras que mantenían despierta la conexión con lo divino. Uno de esos gestos, tan simple como poderoso, consistía en guardar algo sagrado en el bolsillo antes de salir. Cada paso se convertía en una plegaria silenciosa. Rabí Akiva, que vivió hace casi 2000 años, enseñaba que quien camina con conciencia camina protegido, porque la fe crea a su alrededor un campo de luz. No hablaban de superstición, sino de energía espiritual. La materia responde al espíritu. El simple acto de tocar ese objeto sagrado recordaba: Dios está conmigo. No camino solo. Ese instante de conciencia bastaba para cambiar el día entero. Aunque el mundo moderno haya olvidado esos hábitos, su poder sigue intacto, porque no dependen del tiempo sino de la presencia interior. Los sabios de Israel nos dejaron esos pequeños secretos de luz, transmitidos de generación en generación, casi en silencio. Lleva contigo algo que te conecte con Dios, y el mal no sabrá encontrarte. No hace falta entenderlo, basta con vivirlo. Tal vez el llamado de nuestra época sea justamente ese: recordar lo olvidado, reavivar lo que dormía y redescubrir lo sagrado en lo cotidiano. Cuando escuchamos la voz de los antiguos, el corazón se enciende y el miedo pierde fuerza. Ellos no solo oraban, hablaban con Dios como con un amigo antes de salir de casa. En ese diálogo cotidiano se escondía el secreto más profundo. La casualidad es el disfraz favorito de Dios. ¿Nunca te pasó algo que parecía una coincidencia, pero sabías que no lo era? Un retraso que evitó un accidente, un presentimiento que te cambió el rumbo, un encuentro que alteró tu vida. Los sabios lo llamaban Sadasgajá, el secreto de la providencia. Nada ocurre por azar, todo es parte de un diálogo invisible entre el alma y lo eterno. Lo que hoy llamamos coincidencias, ellos lo llamaban milagros. Y mientras el mundo moderno mira sin ver, las señales siguen ahí, esperando a quien recuerda mirar con los ojos del alma. No necesita que creas para existir. Mientras lees estas palabras, hay fuerzas a tu alrededor trabajando en silencio, desviando peligros, abriendo caminos invisibles, moviendo hilos que tus ojos no alcanzan a ver. ¿Alguna vez has sentido esa sensación repentina de no vayas por aquí? ¿O esa voz interna que susurra: espera un momento? Los sabios de antaño decían que son los ecos de los ángeles, pequeños susurros divinos intentando aparecer en nuestra vida cotidiana. No todos los perciben, pero quien camina atento puede notarlo. Una mujer contaba que cada mañana, antes de salir de casa, colocaba la mano sobre el corazón y decía: Dios, guía mis pasos. Un día lo olvidó y salió con prisa. 10 minutos después, recordó algo que había dejado y regresó corriendo. Mientras volvía, supo que justo en la esquina por donde iba a pasar había ocurrido un accidente. No necesitó verlo para entenderlo, Dios la había detenido para protegerla. Un hombre que cada día llevaba en el bolsillo un pequeño versículo contó que un día, tras discutir con su esposa, salió de casa enfadado y olvidó el papel. Ese mismo día fue asaltado. Nada grave, pero suficiente para hacerlo reflexionar: salí sin el recuerdo. Desde entonces prometió no salir jamás sin él. Estas historias no son fábulas, son memorias de lo invisible.
Quien vive con fe percibe que incluso en lo que parece casual, hay un orden. La protección divina se manifiesta de manera tan discreta que parece coincidencia. Una llanta que se pincha antes de un viaje, un mensaje que llega en el momento justo, un retraso que evita un peligro. No son contratiempos, son manos invisibles ajustando el destino. Los sabios llamaban a esto Amacom, el lugar, uno de los nombres de Dios, porque está presente en todos los rincones, incluso entre lo que planeamos y lo que ocurre. Imagina a un hombre saliendo de casa con el corazón pesado. Antes de cruzar la puerta, mete la mano en el bolsillo y siente el pergamino doblado. Allí está una frase que él mismo escribió días atrás. La toca, respira profundo y susurra: no estoy solo. Nada cambia afuera, pero todo cambia dentro de él. Así sucede la protección, no es magia, es presencia despierta. Los antiguos sabios entendían algo que el mundo moderno ha olvidado: Dios protege a quien lo recuerda, y el gesto de tocar ese papel en el bolsillo era un recordatorio diario de ese pacto invisible. No está en un cielo lejano, sino en el simple acto de recordarlo a cada paso. Y ahora, en este punto del camino, empieza a revelarse el secreto. Lo que ponían en el bolsillo no era solo un objeto, sino una frase sagrada, una declaración de fe capaz de convertir el miedo en luz. Durante siglos, entre las paredes de las casas judías, los sabios guardaban este conocimiento. Algunos decían que era una moneda, otros un salmo, pero quienes lo vivieron sabían la verdad, era un recordatorio sagrado. Escribían a mano una frase en un pequeño trozo de pergamino, lo doblaban cuidadosamente y lo guardaban cerca del corazón. La frase decía: Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. Sencilla, directa, llena de luz. Cada palabra contenía un poder, cada letra era chispa divina, cada frase un puente entre lo visible y lo invisible. No era una súplica, sino una afirmación de presencia: ya estoy protegido porque Dios es mi escudo. Tocar ese pergamino durante el día recordaba: no camino solo. Hay algo mayor delante y alrededor de mí, y ningún mal puede alcanzarme. Los sabios dejaron este secreto para nosotros. En tiempos de ruido y distracción, recordar lo sagrado protege el alma. Llevarlo contigo, aunque sea un simple papel, es más que tradición, es vivir consciente de que nunca estamos solos. No es negar el peligro, es estar seguro de la presencia que te acompaña. No es un hechizo, sino un pacto de confianza con lo divino. La frase funciona como ancla, evita que el miedo te arrastre. Y cuando el alma la repite con sinceridad, el mundo espiritual responde. ¿Cómo lo hacían los antiguos? Los judíos de antes seguían este ritual con cuidado y amor, y tú también puedes hacerlo hoy, de la misma manera. 1. Escribe con tus manos. Toma un pequeño trozo de papel limpio, nuevo. Nada de computadoras ni impresiones. La energía de la intención viene con tu escritura manual. Escribe despacio. Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. Mientras escribes, siente protección, luz y paz. Que cada letra sea como una oración viva. 2. Dobla con gratitud. Dobla el papel 3 veces, cuerpo, mente y alma. Cada pliegue es un recordatorio. En el primero, agradece por tu vida. En el segundo, por quienes amas. En el tercero, por la presencia de Dios en tu camino. 3. Guarda cerca del corazón. Pon el papel en el bolsillo de la ropa que más uses o en tu bolso, siempre cerca del cuerpo. No necesitas mostrarlo a nadie. Su poder está en el secreto. La sabiduría judía enseña: lo que se oculta con amor es más fuerte que lo que se expone con orgullo. 4. Toca antes de salir. Antes de cruzar la puerta, toca el papel. No por superstición, sino como un recuerdo consciente. Respira hondo y repite mentalmente o en voz baja: Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. Ese instante crea una alineación espiritual. Sales consciente, no en automático. La conciencia es el inicio de la protección. 5. Refuerza en la noche. Al regresar a casa, toca el papel y di: gracias, Dios, por traerme en paz. El gesto se completa: ida y vuelta, bendición y gratitud, protección y reconocimiento. Los antiguos llamaban a esto el círculo de la luz, la energía que empieza y termina en Dios. La explicación espiritual. En la Cábala existe una ley llamada reflejo divino, Aorcer. Todo lo que envías con fe regresa amplificado. Cuando declaras con convicción que Dios es tu escudo,
no solo lo dices. Estás moldeando tu campo espiritual. Esa frase crea lo que los antiguos llamaban Magen Elocut, escudo de Dios, un campo vibracional de luz que rodea a la persona. No aleja el mal por fuerza, simplemente no vibra en su misma frecuencia. La luz no lucha contra la oscuridad, la disuelve. Llevar esta frase contigo es un recordatorio constante. Soy protegido porque camino en la luz. Y ese recuerdo transforma la forma en que hablas, piensas, reaccionas y caminas. Los sabios contaban historias de gente común que practicaba este gesto y veía milagros. Un comerciante en Jerusalén, Jehudá, tocaba el papel antes de abrir su tienda. Cuando un incendio arrasó la calle, la suya fue la única intacta. Él decía: antes de abrir las puertas, abro el corazón. Una madre en Safed enseñaba a sus hijos a poner el papel en el bolsillo del uniforme escolar. Un día, uno de ellos fue atropellado y salió ileso. El niño dijo: el papel me protegió. La madre sabía que no era el papel, era la fe viva escrita en él. El hombre cree caminar por la tierra, pero es el cielo quien lo sostiene a cada paso. Hay un momento en la vida en que uno entiende, no porque alguien lo explique, sino porque el corazón, cansado de prisa y ruido, finalmente guarda silencio. Y en ese silencio despierta el recuerdo: la vida es sagrada. Cada respiración es un milagro. Cada regreso a casa, una bendición. Cada amanecer, una invitación de Dios a redescubrir el verdadero sentido de la protección. Después de todo esto, es imposible no percibirlo. La protección que enseñaban los sabios no era solo contra el mal del mundo, sino contra el olvido del alma. Querían recordarnos algo sencillo y grandioso: no caminamos solos. No estás aquí por casualidad. La vida no es un accidente. Fuiste traído hasta este instante por un hilo invisible de propósitos, encuentros, aprendizajes y liberaciones que solo Dios pudo tejer. Y si miras con atención, verás que su presencia siempre estuvo allí, en las veces que caíste y también en las veces que te levantaste. El papel en el bolsillo es solo un símbolo. El verdadero escudo está dentro de ti. Es el amor, la fe, el coraje, la bondad, la voluntad de seguir. ¿Qué significa llevar a Dios en el bolsillo? Llevar a Dios en el bolsillo es recordarlo en las cosas pequeñas. Mirar el cielo por la mañana y agradecer por el aire, bendecir a los hijos antes de dormir, perdonar más rápido, hablar más suave, escuchar con el corazón. Es entender que cada persona que cruza tu camino trae un mensaje. Llevar a Dios en el bolsillo es vivir despierto. No dejar que el miedo te robe el instante, transformar la prisa en presencia, detenerse en medio del caos y decir: incluso aquí, Dios está conmigo. La vida es una travesía, y como toda travesía, hay tormentas, curvas, días en que el viento sopla en contra. Pero es justamente en esos días cuando el gesto de los antiguos cobra sentido: tocar el bolsillo, sentir la presencia, recordar la frase sagrada: Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. Estas palabras no alejan el dolor, pero dan fuerza para atravesarlo. No prometen un camino sin piedras, pero sí un corazón firme para caminar sobre ellas. Y cuando entiendes esto, percibes que la protección no es lo que impide el sufrimiento, sino lo que te permite seguir amando. Los sabios sabían que el hombre pasaría por tiempos como estos, tiempos en que las oraciones se perderían en el ruido y la fe parecería distante. Por eso dejaron una herencia silenciosa: cuando el mundo olvide lo sagrado, el corazón será el nuevo templo. Y por eso este secreto es eterno, mientras exista alguien capaz de cerrar los ojos y decir con sinceridad: Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. La luz seguirá viva en la tierra. No importa si el papel se rompe, si el bolsillo cambia, si el tiempo pasa. Mientras ese recuerdo exista dentro de ti, la presencia permanece. La verdad es que pasamos gran parte de la vida buscando milagros grandiosos, pero los mayores milagros suceden en silencio, en el abrazo de quien se quedó, en la risa que vence al luto, en la fe que regresa después del dolor, en la simple alegría de abrir los ojos y respirar un día más. La vida es el milagro que olvidamos agradecer, y quizá el secreto de los sabios fue justamente ese: recordar que vivir ya es estar protegido. El secreto final no está en el pergamino, ni en las palabras, ni en el ritual. Está en vivir de tal manera que Dios no necesite ser recordado, porque está presente en todo. Cuando amas, está allí. Cuando perdonas, está allí. Cuando cuidas, cuando esperas, cuando agradeces, está allí. Y cuando todo parece oscuro, Él aún habita dentro del bolsillo de tu alma. Llevar a Dios en el bolsillo es un símbolo.
Llevar a Dios en el corazón es el destino. Entonces, al salir de casa mañana, toca el bolsillo, siente el papel, respira hondo. Pero sobre todo, recuerda, el verdadero escudo es el amor que llevas contigo. La vida no será siempre fácil, pero será sagrada si caminas con presencia. Y cuando regreses, mira al cielo y di: he vuelto. Gracias, porque mientras haya alguien capaz de agradecer, la luz nunca se apaga. Dios es el camino, el escudo, el hogar y la vida, con todos sus dolores y bellezas. Es el lugar donde Él eligió habitar dentro de ti.